Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. El autor e investigador Paul Wallis investiga las mitologías del mundo, en busca de pistas sobre los orígenes de la raza humana, y ha publicado varios libros en el campo del misticismo y la espiritualidad en la última década. Su trabajo ha roto las mitologías antiguas, pero las ideas que contienen sobre sus orígenes como especie y nuestro potencial como seres humanos. El trabajo de Paul en el ministerio de la Iglesia, ha incluido la capacitación de pastores, en la interpretación de los textos bíblicos, trabajando como solucionador de problemas para comunidades de fe y sirviendo como archidiácono en la Iglesia Anglicana, en Australia. Su formación como clérigo de alto rango hace que sea aún más sorprendente que el último libro de Paul argumente que en los orígenes humanos se encuentra en nuestro contacto prehistórico con especies extraterrestres. Lo que me llevó a todo este campo de investigación fue una palabra anómala en el libro del Génesis. Génesis usa dos palabras para Dios, una es Elohim y otra es Yahvé o Jehová. Ahora, Yahvé es el nombre sagrado, dado a Moisés en un tiempo, siglos o milenios después, de toda la acción descrita en las historias de los comienzos, por lo que el hecho de que la palabra Yahvé aparezca en esas historias mucho más antiguas, nos da pistas de que no estamos leyendo la versión original de las historias. Las historias están siendo contadas por alguien después del tiempo de Moisés. Ahora bien, hay un amplio consenso entre los eruditos bíblicos de que la versión actual del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, fue editada o redactada en algún momento del siglo VI a.C. y que el redactor, al poner el nombre Yahvé en estas historias más antiguas, las historias que Abraham y Sara había traído consigo, le estaba diciendo al lector que las considerara como historias de Dios. Al usar el nombre posterior, también le está diciendo al lector que esta no es la versión original. Quieren historias de Elohim. Ahora bien, esa palabra Elohim es una palabra muy interesante, porque es una palabra en forma plural, a menudo exhibe comportamientos plurales. Hagamos que los humanos se parezcan a uno de nosotros, no queremos que se parezcan demasiado a uno de nosotros, etc. La palabra Elohim a menudo toma formas verbales plurales. A veces se traduce como Dios, pero en otros lugares se traduce como dioses falsos, demonios, ángeles, jefes o varones de la tierra. Entonces, ¿por qué esta enorme elasticidad en el significado de las palabras? Tenemos que volver a las raíces de las palabras y preguntar por qué se usa de esa manera y por qué se comporta como un plural cuando mira sus partes componentes. La palabra Elohim significa los poderes o los poderosos. Ahora, cuando lees Génesis, traduciendo la palabra de esa manera, el texto cambia, y de repente, se alinea con el sumerio, uno por uno, confirman las historias del otro, y es muy claro que no son historias sobre dioses, sus historias sobre los poderosos en la Biblia, y la gente del cielo, los Anunnakis en las tablillas sumerias. Estaban llenas de fascinantes paralelismos, historias que ocurrieron allí, que eran extrañamente similares a todas las historias de los comienzos de la Biblia, historias como Adán y Eva, la caída, Caín y Abel, el diluvio, la limitación de la vida humana, el evento de la Torre de Babel, y el trabajo de Smith demostró que los relatos sumerios, y los que le siguieron, desde hace casi 6.000 años, fueron con toda probabilidad la fuente de todas esas historias bíblicas familiares, tanto el judaísmo como el cristianismo. Encuentran sus raíces en la historia de una familia sumeria, la familia de Abraham y Sara,
Abraham y Sara, crecieron en Ur de los Caldeos, una cultura sumeria, y por eso cuando emigraron de allí, no es sorprendente que llevaran consigo todas las historias de los comienzos, con los que habían crecido, y así las incorporaran a los cimientos de lo que se convertiría en su cultura, su religión y su Biblia. El problema es que las versiones originales, las versiones sumerias de estas historias, no mencionan a Dios en absoluto. En los originales sumerios, estas son historias de nuestros ancestros, contactando con otra especie. A nivel académico, Nathaniel Smith continúa argumentando que los cuneiformes revelan que nuestras primeras historias no son sobre Dios, sino sobre nuestro contacto prehistórico con otra especie. Algunos escritores en el campo rechazan la traducción de Sitchin de la palabra Anunnaki y sostendrían que el uso de la palabra nos dice que simplemente significa nobleza o realeza, los gobernantes. No estoy convencido de eso, no es que no sea cierto, es solo una respuesta muy parcial, es una explicación muy vaga, simplemente no hace suficientes preguntas. ¿Quiénes fueron los gobernantes? Identificados por esta palabra, ¿por qué se asocia esa palabra con los gobernantes? Verás, si miras la etimología de la palabra, en sus significados raíz, mira las partes componentes, y tienes un nuevo significado, bajar del cielo, a la tierra. Los Anunnakis son aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Sigue la lógica, pero incluso si no tuvieras esa narrativa incrustada en la palabra misma, tan pronto como lees las formas canarias, las historias mismas desempacan, eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Y el glifo que usan para indicar a los gobernantes, que bajan del cielo, al principio de la historia, ese glifo simplemente indica el cielo, así que estos Anunnakis son del cielo, la gente del cielo. A medida que retrocedemos en la línea de tiempo, la lista de los reyes comienza a correr con información de aspecto extraño, y de la nada leemos sobre una dinastía que duró 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio. Ahora bien, esa precisión se adapta absolutamente a la cultura sumeria, porque es de los sistemas e ideas sumerios que obtenemos 360 grados en un círculo, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, así que la precisión no es lo que nos sorprende, sino el hecho de que esta dinastía, este periodo de 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio, se dividió entre no más de 8 reyes. Ese es un reinado promedio de más de 1000 años cada uno, y no es un caso único. La dinastía que concluyó por el Gran Diluvio duró 241.000 años, compartido por no más de 8 reyes. Ese es un reinado promedio de más de 30.000 años. Ahora, algunos han tratado de hacer las fechas simbólicas, o han interpretado su unidad de tiempo de manera diferente, pero eso no funciona del todo, cuando es un registro ininterrumpido. De reinados de 6 a 36 años, a reinados de 36.000 años, todos en la misma narrativa. Comienza con reyes no humanos, que luego entregan a reyes humanos, y esta elasticidad de la duración de sus dinastías es otra sugerencia de que los reyes no humanos son algo bastante diferente a los seres humanos. Es como comparar la vida útil de un ser humano con la vida útil de una hormiga. El conocimiento cultural a menudo se pierde en tiempos de invasión y colonización, y a menudo se hace de forma bastante deliberada. El poder de controlar los medios de comunicación, a la par que informa a la gente de lo que está pasando, y cómo deben pensar, tiene que residir con los colonizadores, los conquistadores. Si piensas ISIS destruyendo cada sitio cultural que toman,
Ese sería un ejemplo, o si piensas en los conquistadores, es cuando llegaron a Sudamérica en el siglo XV, extinguieron deliberadamente todas las narrativas antiguas, quemaron los textos antiguos, y ejecutaron a los sacerdocios que encontraron allí, así que hay una extinción muy deliberada del conocimiento previo. El conocimiento de civilizaciones anteriores, y así es como el conocimiento antiguo, se pierde. En la Biblia, hay un tipo de olvido muy deliberado, que vemos escrito la narrativa. Los 10 mandamientos comienzan famosamente con un mandato de no servir a ningún otro Dios, a ningún otro poderoso. Servir solo a Yahvé, y luego sigue una instrucción de no representar nada de lo que han visto en la tierra o en los cielos, así que no los sirvas, no te inclines ante ellos, ni siquiera los representes. La memoria de estas otras entidades debe ser extirpada por completo, y luego en el libro de Josué, se nos dice que Josué, quien es el sucesor de Moisés, llama al pueblo hebreo a nunca más servir a los poderosos de la cultura ancestral de Abraham y Sara, y esa es la cultura de los sumerios. No sirvan a los poderosos de su herencia sumeria, ni a los poderosos de Egipto. De nuevo, existe este olvido que se impone, la memoria de los seres superiores, que los sumerios indicaron como la gente del cielo. Tuvieron que ser eliminados de la historia. Platón informa que concluyó que hay otras entidades que ocupan nuestro universo, que son similares a nosotros, que residen en lo que él describe como islas en el cielo, y dijo que estos seres viven más que nosotros. Son más inteligentes que nosotros, y su comprensión del universo, y lo que llamaríamos espacio exterior, es mucho más avanzada que la nuestra, y aunque dijo que no podía probarlo, Platón quería marcar ese conocimiento en la pared. La noción de un universo más poblado, o de seres superiores, y eran ideas que Platón no quería ver olvidadas. Cuando Platón se refirió al conocimiento de los superiores, apela al canon perdido de la memoria del antiguo Egipto. En el año 381 después de Cristo, el emperador romano Teodosio, en un intento increíblemente ambicioso de controlar el pensamiento de todos los súbditos del imperio, aprobó una ley para prohibir toda religión pagana. Lo que eso significó fue que toda memoria ancestral, toda narrativa antigua, toda mitología indígena debía extinguirse. Relacionados, que estamos todos, surge la pregunta de hasta dónde se remonta esta memoria humana, y qué lo que le dio al Homo sapiens la ventaja. Ahora, está claro que algo le sucedió a nuestros antepasados, que les permitió un salto masivo, por delante del rebaño, y nos convirtió en una ciudad agrícola, que construía tecnología, inventaba una civilización, que era ahora. Algunos podrían argumentar, o esta es la teoría de los extraterrestres en los huecos. Ya sabes, donde sea que haya un hueco, en nuestra capacidad de explicarlo, deben ser extraterrestres. Pero las preguntas que hago sobre estas anomalías en nuestra historia son qué hace que esta historia sea coherente y qué datos materiales corroborarían una explicación extraterrestre. ¿Qué tiene más sentido de lo que sabemos? Vladimir S.H. Servak y Maxim Makulov han encontrado hallazgos, con datos sólidos, en nuestros patrones de código genético, que apuntan a una intervención externa inteligente, en nuestro ADN.
en nuestro diseño como seres humanos, y la explicación extraterrestre está ahí en las narrativas y mitologías ancestrales de todo el mundo. La mitología mesopotámica, griega y mesoamericana y las narrativas de la Biblia hablan de un momento en la historia humana cuando otra civilización de otro lugar interfirió en la civilización humana. Ahora, en el Popol Vuh, la mitología maya es especialmente interesante porque habla de una secuencia de experimentos para llegar a nosotros así, y el producto de los experimentos exitosos fuimos nosotros. Y unas 8 criaturas de luz que viven en el bosque. Eso es lo que dice. Lo interesante eso es que el Popol Vuh nos relaciona con 8 siglos antes de Charles Darwin, y no es que descendamos de simios en la historia maya. El Popol Vuh dice que nosotros y estos simios que habitan en el bosque fuimos diseñados a partir de un ancestro compartido. Bueno, eso es asombroso, porque eso es exactamente lo que la investigación contemporánea, incluida la investigación del ADN, nos dice que podría parecer. En Escapando del Edén, argumento que esa misma narrativa de intervención por parte de otra civilización está realmente incrustada en el texto del Génesis, cuando profundizamos en la traducción de esos textos antiguos. El libro de Eclesiastés es un libro de la Biblia con raíces en la literatura sumeria, y su autor nos dice esto: no tenemos memoria de quién y que nos precedió, y después de un tiempo, la gente que venga después de nosotros no tendrá ningún recuerdo de nosotros. Ahora, lo que es cierto de nosotros, como individuos, puede ser cierto de las civilizaciones. Mi libro argumenta que el libro del Génesis contiene la memoria ancestral de al menos 3 reinicios en la historia humana. Génesis 1 representa una recuperación planetaria y el fomento de la vida en la Tierra, incluida la vida humana. Génesis 6 representa un cataclismo planetario y una repoblación. Génesis 11 representa la destrucción de una civilización tecnológica y un reinicio de la historia humana. ¿Dónde aterrizamos realmente? ¿En qué estado? La presencia de minas de oro prehistóricas en el sur de África ciertamente plantea la pregunta de quién estaba aquí en el pasado prehistórico. ¿Quién quería esos minerales y quién la minería real si las minas tienen 200.000 años? Como argumentan algunos investigadores, entonces nuestros antepasados los Homo sapiens estaban aquí en ese tiempo. Aún no lo suficientemente inteligentes como aprender a cultivar, pero lo suficientemente inteligentes como para trabajar en la mina de otra persona. Ahora bien, hay una conexión entre nuestros primeros antepasados y la minería que, de hecho, se insinúa en el libro del Génesis. El texto nos presenta el Edén como un lugar donde vivieron los humanos en su iteración más temprana. En otras palabras, este es el punto de la historia, antes de que se les haya mejorado con una inteligencia superior. Mientras tanto, el texto nos informa que cerca del Edén hay algunos depósitos minerales clave, incluido el oro. Y luego se nos dice que los señores supremos, los Elohim, los poderosos, pero los humanos para trabajar. Ahora bien, ¿quién estaba interesado en esos minerales, los no humanos, y exactamente, para qué trabajaban nuestros antepasados? En primer lugar, me gustaría señalar que cuanto más excavamos sitios antiguos, mayor diversidad de pueblos antiguos encontramos. Si piensas en hobbits que se encontraron en Indonesia, los llamamos hobbits, creo que el nombre apropiado es Homo floresiensis, o los gigantes del condado noble, o los pelirrojos de América del Norte, o los cráneos de Paratus, etc. Hay una gran variedad de personas que
que comenzaban a aparecer a medida que excavamos en nuestro pasado antiguo. Así que, ¿cómo sabríamos si encontramos un Anunnaki? Bueno, una posibilidad obvia es mediante una prueba de ADN. Si Gilgamesh realmente era un híbrido humano Anunnaki, entonces todo lo que tenemos que hacer es encontrar la tumba real y hacerle una prueba de ADN. Bueno, creo que eso es exactamente lo que sucedió en Irak en 2003. Un equipo protegido por tropas estadounidenses al comienzo de la invasión de Irak de 2003 y encontró la tumba de Gilgamesh. Fassbinder habló con la BBC. Vaya a su sitio web, puede leer todo al respecto. Ahora, la historia oficial es que, habiendo localizado el probable sitio de la tumba, hace 16 años, decidimos no investigar más. De manera similar, en 1927, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió a una persona conocida como la reina Puabi. Ahora, era una líder sumeria, de alto rango, que vivió alrededor del 2500 a.C., y luego habían encontrado sus restos. Así que nuevamente, aquí hay otra excelente prueba. Con la tecnología actual, se nos brinda la oportunidad de hacer una prueba de ADN. Ahora podemos analizar a la realeza sumeria. Para confirmar si fue completamente humana, el resultado aparentemente es que hemos decidido no investigar más. Ahora, ¿qué opinas de eso? ¿No querría saber nuestras narrativas ancestrales o hablar de una conciencia superior que se degradó en nuestro pasado prehistórico? Y en mi opinión, eso plantea la posibilidad de que nuestras capacidades cognitivas se puedan mejorar y nuestra conciencia se pueda aumentar. Nuestras mitologías hablan de que nuestro como perceptivo está limitado en mi mente. Eso sugiere que podríamos ser capaces de expandirlo. ¿Qué pasaría si desingeniáramos todas nuestras configuraciones de esclavitud neurológica y comenzáramos a trabajar los unos para los otros, en lugar de los que están por encima de nosotros? Y nos permitiéramos vivir vidas más libres y menos temerosas, ¿cómo se vería eso? Muchas de las culturas que han curado estas historias y comienzos también han curado métodos diseñados para despertar un estado superior de conciencia. La antigua cultura griega, que tenía esta narrativa, también tenía la modalidad de un ritual Kikyon. El Kikyon era una especie de ritual del té, destinado a aumentar el estado de conciencia de la persona. En Mesoamérica encontramos otra ceremonia del té, con exactamente el mismo propósito. Si vamos a la Australia indígena, o a la América nativa, encontramos ceremonias de humo y fumar, y actividades similares en las antiguas culturas indias, que produjeron los Vedas. Las tradiciones monásticas orientales tienen disciplinas de quietud y respiración consciente, y en mi experiencia, realmente tienen perchas en términos de alterar nuestro estado de conciencia y aumentar nuestras habilidades para una mejor experiencia humana. Gracias por ver el canal de Paul Wallis. Anda a Amazon para adquirir Escapando del Edén.